Aún lo recuerdo con aquella chaqueta de cuero y esa expresión de fracaso en la mirada. Sostenía el rostro entre las manos y parecía pensar cada palabra. No puedo, créeme, no puedo. Ojalá no hubiese empezado nunca. Aquellas últimas palabras quedaron grabadas en mi corazón con letras de fuego. Ojalá no hubiese empezado nunca. Esa era la expresión del fracaso. El grito desesperado de la impotencia, el reconocimiento de ser incapaz de vencer la adicción. Lo que había empezado como una especie de evasión se había convertido en una enfermedad que te desgarra el alma. Los recuerdos me llevaron entonces al pasado cuando ambos jugábamos al fútbol y al cerrar los ojos pude ver su figura esbelta, sus ojos inquietos y su sonrisa de triunfo que desafiaba al mundo y a la vida. Pensaba en comerse el mundo. Ahora todo eso ya es historia. Estaba allí, ante mí, con su chaqueta de cuero y aquella expresión de fracaso en la mirada. Cuando aún era un adolescente comenzó a jugar con ese vicio. Al principio no era nada serio, solo una tontería que cualquier joven puede cometer. A fin de cuentas, decía, uno necesita experimentar de todo para saber. Pero la tontería comenzó a repetirse con frecuencia y entonces continuó argumentando. El día que decida lo dejo porque yo controlo. Un tiempo después comenzó a sentir los estragos del vicio. Comprendió que si no se detenía pronto sería demasiado tarde. Era como si manejase un vehículo a 120 kilómetros por hora y de repente viese un abismo a 50 metros y al pesar el freno con desesperación comprobaran que estos no responden. La Biblia nos narra la experiencia de otro joven con una historia parecida y está registrada de este modo en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 1 al 3. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cómo había caído este joven en las garras del enemigo? Nadie llega al fondo del pozo de un momento a otro. Siempre existe una primera vez que al repetirse constantemente se convierte en un estilo de vida. El diablo es un enemigo con el cual no se puede jugar. Se aproxima furtivamente y con seducción, trayendo el veneno amargo de la destrucción y muerte. Cuántas vidas arruinadas existen, cuántos sueños destruidos, cuántos planes acabados por un minuto de curiosidad, por una primera vez que podría haberse evitado. ¿Cómo sabré si es malo para mí si nunca experimenté? Argumenta el joven, como si aquella disculpa fuese la expresión de una mente privilegiada. Como si encontrase una botella con el diseño de una calavera y la frase peligro, veneno, con seguridad no la tocaría. Los seres humanos somos curiosos e incoherentes. Jugamos con la copa de cristal que es nuestra vida, aparentando ignorar que en cualquier momento esto puede convertirse en un montón de vidrio roto e irrecuperable. Un padre afligido comentaba que su hijo padecía manifestaciones de posesión demoníaca. Perdía la conciencia, gritaba como una fiera, se lastimaba y hablaba con una voz horrible. ¿Cómo se llega a ese punto? Después el padre continuó la historia. Le gustaba ver películas de terror y satanismo, afirmó. Claro, sin querer y hasta sin saber, el joven fue entrando en el terreno del enemigo y ahora luchaba para librarse y no podía. Condenado a muerte por el SIDA, otro joven decía, nunca pensé tener este fin. Probé la droga por primera vez sabiendo el riesgo que corría. Solamente por la insistencia de mis amigos, para no desentonar con el grupo. No quería aislarme de ellos, ni quería parecer un santurrón. ¿Amigos? ¿Pueden los amigos llevarte a la destrucción? Pues cuidado con las compañías.
porque seguimos siendo egoístas. Nuestro corazón no ha cambiado nada desde los tiempos de Génesis, cuando decidimos dejar la mano de Dios y guiarnos por nuestros propios instintos. Y hoy, en la hora del dolor y la angustia, ¿dónde están tus amigos? ¿Puede su insistencia sacarte del lecho de muerte? El joven de la historia bíblica, como tantos otros jóvenes de nuestros días, después de jugar con el pecado, se encontró un día completamente esclavizado por el poder del enemigo, de tal modo que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía dominar. Nos sigue contando Marcos capítulo 5, versos 3 y 4. En el mes de agosto de 1998 fue capturado en Brasil el maníaco del parque, un asesino en serie que acabó con la vida de 11 mujeres después de violarlas. En las entrevistas que los periodistas le hicieron, dijo: había dentro de mí una persona extraña que hacía todas esas cosas. De repente comenzaba a transpirar, la cabeza me dolía y aparecía ese hombre malo y perverso que hacía todas esas cosas horribles. La justicia brasileña está intentando descubrir si aquel hombre sufría de algún desequilibrio psicológico para poder juzgarlo. Pero lo que más relevante parece en ese momento es el hecho que cuando el hombre perverso se despertaba dentro de él, nadie podía controlarlo. Naturalmente tú y yo estamos lejos de ser este tipo de persona. No es extraño saber que a veces hacemos cosas que nos hubiese gustado no hacer. ¿No luchamos a veces con todas nuestras fuerzas para luego descubrir cómo hemos sido derrotados? Una madrugada me despertó el timbre de la puerta de la casa. Somnoliento miré por la ventana y vi la figura desesperada de un joven tocado por las drogas. Transpiraba, temblaba y lloraba. Pastor, dijo, acabo de deambular con mi motocicleta por las calles de la ciudad en busca de droga, de algo que meterme, que calme mi dolor. No tengo fuerzas para decir que no. Sé que estoy acabando con mi vida. Soy consciente de que estoy arruinando la vida de mi esposa y de mi hijo, pero no puedo. La maldita droga es más fuerte que yo. Por favor, ayúdeme. Haga algo por mí. Qué dramática situación. Una joven vida autodestruyéndose. Cuando estaba tranquilo prometía 1000 veces que no lo haría de nuevo. Y él decía, mis hijos, no me los quiten. Pero de repente se despertaba el monstruo adormecido en su interior y nadie podía detenerlo. ¿Alguna vez te sentiste cansado de luchar? Ya prometiste 1000 veces que aquella sería la última vez y de repente te sentiste dominado por el monstruo que despierta en las cámaras del corazón lo más recóndito de tu ser. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, nos sigue contando Marcos capítulo 5 y verso 5. ¿Puede haber un cuadro más elocuente para retratar la situación de una pobre vida esclavizada por el mal? Los sepulcros son símbolos de muerte. Es en los sepulcros donde los muertos reposan, y aquel joven dormía y andaba por allí. Vivía, pero estaba muerto. O sea, sobrevivía, simplemente vegetaba. Nunca puede haber vida lejos de Jesús. El poder, el dinero, la fama y toda la gloria que el mundo puede ofrecer solo trae la frialdad del sepulcro. Si no estás con Cristo, la vida es efímera. El sepulcro puede tener la lápida mejor trabajada del mundo en un mármol liso y de aspecto deslumbrante, pero detrás de aquella fachada maravillosa está la putrefacción de la carne, el olor a muerte, la crueldad de la misma y la ausencia de la vida. Los montes son símbolos de soledad. Cuando quieres estar solo, generalmente subes al monte
El pecado, por algún motivo, te convierte en un solitario, lleno de temores y miedos. Los fantasmas de tu propia conciencia te afligen de día y de noche. Puedes estar rodeado de amigos y parientes, pero continúas siendo un hombre solitario. Te encierras en ti mismo por temor a ser descubierto, y con esa actitud sufres porque el ser humano es un ser social. Cuando Dios creó al hombre, dijo en su corazón: no es bueno que el hombre esté solo. No fue bueno entonces, no es bueno hoy, ni lo será nunca. La soledad en la que el ser humano parece querer sumergirse completamente es la vía de escape que encuentra para huir de su situación pecaminosa. Pero, ¿de qué soledad me estás hablando? Yo veo a la mayoría de las personas participando en banquetes, saliendo a tomar un aperitivo, fiesta tras fiesta, salidas a comer. Puedes argumentar, y esto es verdad, porque pretendemos que todo está bien, pero la gente sigue desangrándose por dentro. Los bares y los clubs de las ciudades siempre están abarrotados de gente. Recuerdo cuando pasamos la gran crisis inmobiliaria, la burbuja se deshizo y la gente dice: ¿qué vamos a hacer ahora? Pero los bares estaban llenos, la gente no tenía un duro, pero los bares estaban llenos y la gente seguía tomando y seguía saliendo. Observa a las personas, parece que hablan sin parar. ¿De qué hablan? ¿Cuál es el tema de conversación? Superficialidades, y por doloroso que parezca, caemos también en ese hagamos cuenta que todo está bien, pero en el fondo vivimos escondiéndonos, subimos y bajamos nuestras montañas y vagamos en busca del verdadero sentido de la vida. La actriz desaparecida Marilyn Monroe fue una estrella del cine, rodeada de amigos y admiradores, pero murió consumida y sola, en su propia soledad. ¿No es este el tipo de soledad que eliges para encontrarte con Dios, para meditar, para leer un buen libro, para tomar un café y respirar el aire bueno? Como hacía Jesús, que despidiendo a la multitud subía al monte para orar y al atardecer estaba solo y en perfecta paz. No. La soledad del pecado es algo que no escoges. Estás simplemente ahí, es abrumadora, incontrolable y cruel. Pero el relato bíblico cuenta que un día Jesús llegó a aquellas tierras y Jesús, tú sabes, lo cambia todo. Jesús marcó el fin del capítulo triste de aquella vida y el inicio de una página en blanco, una nueva oportunidad, una vida nueva, una nueva naturaleza. Gracias a Cristo fueron clavadas en la cruz nuestras angustias, nuestras tristezas, maldiciones y enfermedades. Él murió solo para que nosotros vivamos disfrutando de su gloria y de su compañía. Él es el fin de una vida solitaria, el amigo que nunca falla. En estos días de oscuridad y de tinieblas espirituales, en esta época de traición, desconfianza y soledad, ¿por qué no mirar a Jesús como única esperanza? Él es el amigo que nunca falla, el hermano que comprende, el Salvador que perdona. Es hora de verlo con sus brazos abiertos en forma de cruz, esperando el regreso del Hijo perdido. Es hora de contemplar sus ojos de amor, dispuestos a conceder una nueva oportunidad. Las tierras de Gadara fueron sacudidas con la presencia de Jesús. El texto bíblico dice que el joven endemoniado, al sentir la presencia del Maestro, corrió y postrado clamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Esta es la típica reacción humana delante de la presencia perturbadora del Señor. No me tortures, no me atormentes. Aquel hombre ya estaba acostumbrado a las persecuciones y bromas de mal gusto que le hacían. Al fin de cuentas, era considerado un loco y tratado como un enfermo, como un desecho. Todos los jóvenes de la ciudad le tiraban piedras y luego corrían burlándose de él. Pero la tortura de Jesús era diferente, era esa tortura del amor, el amor que duele, pero que por ser amor cura todo, amor que aflige, pero que por ser divino limpia.
En mis horas de meditación personal he descubierto que la presencia de Jesús también me perturba. Existe algo en todos nosotros que gime, que grita: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Pero, ¿por qué su presencia suave y tierna perturba al ser humano? Por dos motivos, creo. En primer lugar, la presencia de Jesús nos hace conscientes de nuestra miseria y a nadie le gusta ver su realidad. Vivimos en días cuando la moda es leer libros de autoayuda que básicamente enseñan que existe dentro del ser humano algo bueno que debe desarrollarse. Ese tipo de mensaje agrada al ego del ser humano. Soy capaz, se dice a sí mismo. Solo necesito aprovechar la energía que existe dentro de mí, y de ese modo pasamos por la vida engañando a los otros e intentando engañarnos a nosotros mismos, y a veces repetimos tanto estos conceptos que comenzamos a creerlos. Pero algo sucede en el interior del corazón que no armoniza con nuestra mente. Da la impresión que dentro de nosotros habita un ser extraño capaz de las más horribles monstruosidades. Entonces viene Dios, y cuando Él llega a nuestra vida, no hay cómo esconderse. Él revela nuestros pensamientos más secretos y nuestras intenciones más íntimas. Él nos hace conscientes de nuestra insuficiencia y pequeñez. Cuando era niño me consideraba un buen pelotero, un buen jugador de fútbol en la escuela, pero al menos eso es lo que yo pensaba, o eso es lo que algunos de mis compañeros decían. No podía faltar en ningún partido porque el equipo perdería eficacia sin mí. Inconscientemente comenzaba a pensar que era el infalible, hasta que al año siguiente llegó un compañero nuevo que jugaba mucho mejor que yo. Aquello me perturbó. Mi orgullo, sentía rabia contra él. Estaba robándome el show. No tenía ningún motivo para quererlo, porque su presencia en el equipo revelaba cuán pobre era mi juego. ¿Cuántas veces en mis horas con Cristo veo que su bondad revela mi maldad? Su pureza muestra mi impureza, y eso me desequilibra y me perturba. Pero así son las cosas con Jesús. Llega a la vida demoliendo las ruinas mal construidas de nuestra existencia, dispuesto a recrearnos completamente. Por eso perturba también porque su presencia en nuestra vida amenaza con quitarnos las cosas que más nos gustan, pero que nos están destruyendo. Esta es otra de las incoherencias del ser humano, y para ilustrarlo mejor, tal vez sea bueno recordar la forma como cazan a los monos pequeños en ciertos lugares de África, y doy fe de ello. Muertos, nadie da nada por ellos. Los cazadores colocan nueces dentro de botellas cuya boca permite apenas la entrada de algunos dedos de este pequeño mono. Los monos logran con cierta dificultad colocar la mano dentro de la botella, pero cuando agarran la nuez, la mano aumenta de tamaño y no pueden huir. La solución del problema es simple: solamente soltar la nuez y huir. Pero estos animalitos quieren huir llevándose el tesoro, la fruta, y eso les cuesta la libertad. Por simple que parezca la ilustración, nuestra vida muchas veces es una reproducción de esta historia. Existen cosas que nos esclavizan y arruinan la vida, pero nos gustan. Somos conscientes del mal que provocan en nuestra experiencia personal y en la vida de nuestros seres más queridos, pero existe en nuestro interior algo que se aferra a ellas y no quiere soltarlas. Entonces comenzamos a inventar disculpas, justificativos para nuestros actos. Racionalizamos, relativizamos y argumentamos. Buscamos en la cultura de nuestros días o en los conceptos de la mayoría el apoyo para nuestras ideas, y de repente empezamos a creer en esos argumentos hasta que nos encontramos con Jesús. Allí acaba todo argumento, todo racionalismo,
todo relativismo, toda justificación. Su presencia perturba porque Él no discute. Eres la esencia de la verdad absoluta. Mientras la cultura moderna enseña que la verdad es relativa, Jesús es absoluto y no necesita de argumentos para demostrarlo. Está ahí con su presencia arrasadora de argumentos y filosofías. Él es el respeto en persona. Es la esencia de la libertad. No logras huir. Por eso tantas personas gritan desesperadamente: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Suelta la nuez, por más atractiva y fascinante que te parezca. Muchos dicen que no creen en Jesús o demoran el aceptarlo como Señor y Salvador en sus vidas porque saben que no es posible servir a dos señores. Si quieres disfrutar de la paz y de la libertad que Él ofrece, debes soltar la nuez, por más atractiva y fascinante que te parezca. Cuando Él llega, perturba, porque es una amenaza para las cosas erradas que acariciamos en la vida. Yo en mi naturaleza humana desearía que no me perturbase, que me dejase tranquilo con mis pequeños ídolos. A fin de cuentas, no mato, no robo, no trafico con drogas. Cumplo y hasta ayudo a la gente necesitada. No necesito ser fanático, ni radical, ni cuadriculado. Existen pequeños ídolos a los que me gusta servir, pero la presencia de Jesús me perturba sin decir nada, y eso es incómodo para mi naturaleza humana. Tal vez por eso sea más cómodo mantener una relación a distancia y esporádica, nada de compromiso, un hola y un adiós es suficiente. O mejor todavía, tal vez mantener una relación haciendo cosas, doctrina, iglesia, grupo musical, etc. Relacionarse con cosas no incluye compromiso. ¿Para qué un Dios personal? Basta un Dios de energía. La energía se usa y se descarta, las personas no. Ellas están ahí perturbando con su presencia o con sus recuerdos, exigiendo compromiso. En este mundo donde todo es circunstancial y transitorio. Pero si la presencia de Jesús en la experiencia humana fuese solo perturbadora, el Evangelio no pasaría de ser una filosofía humana. ¿De qué valdría concienciar al ser humano de su realidad terrena, pequeña y miserable? Allí está la diferencia entre todas las religiones y el cristianismo. Mientras que todas las religiones de una u otra forma enseñan que necesitas buscar a Dios porque eres pequeño, el cristianismo predica que es Dios quien te busca para suplir tu pequeñez y liberarte de la esclavitud, pues la presencia de Jesús es también libertadora. Jesús te libera de tu pasado tenebroso. No importa cuán horrenda fue tu vida, tu pasado te condena. ¿Tienes noches de insomnio o pesadillas en tu vida por causa de los fantasmas del pasado que te atormentan? No hay nada que puedas hacer para remediar las cosas de tu pasado. Alégrate, Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de tus errores y por su gracia maravillosa están perdonados tus pecados. Pero la salvación no tiene que ver únicamente con tu pasado, también involucra al presente. Y por eso la presencia de Jesús te libera de las cuerdas de esclavitud que atan tu vida. Jesús actúa hoy en tu presente, en la persona del Espíritu Santo que llega a tu vida con poder para liberarte. Cuando parece que el diablo venció, puedes creer en el poder libertador del Espíritu Santo. No existe trazo de carácter o hábito pernicioso que no pueda ser vencido por el poder del Espíritu de Dios en tu vida. He visto personas que durante años fueron esclavas del pecado. Nadie creía que podrían ser libres algún día y algunos hasta dijeron: aquel que cae en la desgracia de las drogas jamás saldrá de ellas. Pero Jesús llegó a sus vidas y esas personas abrieron el corazón al Señor, recibieron el poder del Espíritu Santo y hoy son personas victoriosas. Algunas personas me preguntan: ¿por qué continúo sintiendo ganas de pecar si ya entregué mi vida completamente a Jesús?
Siempre respondo lo que la Biblia afirma. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Esta es la naturaleza pecaminosa que acompañará al ser humano hasta el regreso de Cristo. Y aquí está la tercera dimensión de la presencia libertadora de Jesús. Él abarca también el futuro, cuando esto mortal se revestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorruptible. Entonces sí, la obra de salvación que fue completada en el Calvario habrá alcanzado a los que aceptaron a Cristo en su pasado, presente y futuro. Cuando vayamos al cielo, quiero buscar al gadareno liberado por el Señor. Quiero presentarme ante Él y abrazarle. Cuando estábamos en la tierra, prediqué muchas veces y hasta escribí acerca de tu experiencia. A veces, al contar tu historia, tuve que contener las lágrimas en el púlpito porque un día Jesús llegó también a mi vida y me liberó de mis traumas complejos y me hizo creer en la libertad que trae la paz de Jesús al corazón. En aquel día también me gustaría presentártelo, pero para que eso suceda, necesitas abrir tu corazón a Jesús ahora. Y si quieres hacerlo, simplemente basta con una oración de reconocer tus errores, tus pecados y aceptarle al Señor como tu Salvador. La vida con Él tiene esperanza, la vida con Él vale la pena, la vida con Él es paz y quietud de corazón. De ti depende. Que pases un excelente día en Cristo Jesús. Amén y amén.